inestable, en ningún momento llega a ser definitivo, y me parece que es la gran y de fondo orientación de esta reforma: quebrar a uno de los sectores con más posibilidades de tener una convergencia colectiva y de lucha. Entonces, porque creo en la equidad, porque hasta que me muera consideraré que la utopía de una sociedad en la cual no prospere el egoísmo y la concentración, sino la distribución del ingreso, no tengo ningún empacho. Yo adhiero y peleo desde la perspectiva socialista. No hay broma. Y creo que entonces la propuesta de las normales rurales y de todo el normalismo, en efecto, tendría que abrevar muchísimo más de Freire y de la educación como práctica de la libertad, de la educación liberadora, de los grandes pedagogos mexicanos, de Rebsamen y un montón de personas que pensaron la educación a profundidad. Pero sí creo que una de las dimensiones más importantes del socialismo como proyecto de lucha, pero también como proyecto individual, es que tiene que ser un socialismo muy bien fundado en el conocimiento a fondo de la historia, de la economía, de la sociología. Es decir, el socialismo es una cosa muy seria. El mejor conocedor que hasta el momento sabemos de la economía neoclásica fue Marx. Estudiaba mucho. Por eso yo propongo en esta vocación, en este compromiso de una educación socialista, y lo trataba de decir con el ejemplo del profesor Rojo, es sí, perfectamente socialista, pero con el mayor rigor en el análisis, en el estudio, que no sea un socialismo de panfleto, que sea un socialismo duro, que sea un socialismo que se base en que hay que ser de izquierda porque el corazón de las mujeres y de los hombres está del lado izquierdo, pero también está en el lado de la mayor exigencia intelectual para fundar, ¿no? Entonces, un socialismo sólido, un socialismo militante, un socialismo inteligente, un socialismo creativo, es nuestra única esperanza. Por el otro lado, por el lado neoliberal, no solamente estamos perdidos, está perdido el país y prosperará la concentración brutal del ingreso, ¿no? Entonces, profesor socialista, no suelo usar esa etiqueta en términos de identificación, digamos, adjetiva, como adjetivo de mi persona, sino tratando de ver el contenido a favor de la equidad y en contra de la acumulación, etcétera, y en la función de la utopía educativa como parte de ese ser socialista y de izquierda, ¿no? Y lo hago con muchísimo gusto y sin ninguna pena, ¿no? Muchos de mis colegas han dejado de considerar que soy un intelectual por eso, porque para ellos el intelectual es una persona que no tiene que tomar partido político. Lo que se está jugando en contra el magisterio y contra las normales es la aplicación de la reforma laboral neoliberal al magisterio de una manera extraordinariamente cruel, porque en los universitarios implicó los términos de ingreso, promoción, pero no permanencia. Aquí se ha roto con uno de los valores del socialismo, que es la ciudadanía laboral. Uno de los pocos sectores que tenía ciudadanía laboral era el magisterio. Lo ha roto una constelación de un bloque, diría Gramsci, un bloque hegemónico
conformado en el Pacto por México, en el que se unieron PAN, PRI y PRD, al menos, ¿no? Coordinados por Nuño en este aspecto. Entonces sí, ahora, un añadido que yo haría al socialismo al que adhiero es que sea un socialismo crítico, que no sea un socialismo dogmático, que sea un socialismo que esté abierto no a la obediencia de un líder, sino a la construcción consensual de las posibilidades de pelea y de fundamentación del futuro. En ese sentido, el socialismo me parece no solamente una opción, sino la única opción ética para poderse rasurar todos los días. El que tengan una orientación socialista no las hace, no las dispensa de su fundamentación pedagógica, de su fundamentación en una pedagogía libre, en una pedagogía crítica, en una pedagogía que sospeche de las formas de trabajo de la escuela centralista en el maestro y centralista en el conocimiento como una forma de repetir y no de pensar críticamente. Y además, gracias por hablar. ¿Qué fue? Mazahua. Por azares de la vida, yo trabajé de profe 6 años en Chiapas, ahí por el rumbo de Yajalón. Entonces, Minchite Aguotán, hermano, me acuerdo que una de las frases más importantes que aprendí en el celtal rudimentario que tengo es que olvidar se dice Chaicotán, se me cayó del corazón. Yo los invito a que nunca se nos caiga del corazón la vergüenza y la urgencia de cambiar la brutal injusticia en la que vive el país y en la que está metida la brutal inequidad del sistema educativo, ¿no? Que no haya Chaicotán, ¿no? Que la metamos en el corazón como orientación ética. Me parece que así como se ha simplificado el problema en términos del magisterio, también se ha simplificado, profesor, que la reacción contra la reforma es de la 22, de los revoltosos de Guerrero y de Michoacán. No se han dado cuenta, y yo sí, poquito, son 11.200 que hacen el favor de echarle un ojito a la cosita del Facebook, que están echándole un ojo a Educación Futura, a los esfuerzos que hacemos en las redes, porque no tenemos acceso a los medios. Los profesores que se evaluaron están profundamente heridos por el maltrato que recibieron en esa evaluación en que había 3 policías por cada profesor. Es una ignominia que va a pasar a la historia. Cuando pasen las fotos y digan, ¿qué es eso? No será un motín. No, era la evaluación de los profesores. Esa imagen me parece que los va a condenar, ¿no? Y sí me parece que hay muchas vetas. La carta, a ver, ¿por qué la carta? Y hay que ser también políticos. ¿Por qué la carta tiene lo que tiene? Porque queríamos que la firmaran muchos. Y uno tiene que medir el impacto político que va a tener la carta, creo, en términos de desautorizar la evaluación. En el momento que nosotros hubiéramos dicho apoyamos a B, C o D, perdemos las firmas, la mitad de las firmas. En otros aspectos, en otros momentos, como en el diálogo el diálogo nacional por la educación, ahí voy a estar y voy a diferir, como he diferido miles de veces con mi colega Pérez Rocha, y voy a escucharlo, y voy a escuchar a Hugo y a los dos Hugos, a Casanova y a Boites. Pero, otra vez, la suscripción, la firma, convocando ese diálogo nacional,
no es el llamado a llegar a un pensamiento único, sino abrir a un espacio de diferencia con un hilo conductor. El hilo conductor ve que este país no tiene más alternativa ética y política decente que la izquierda y que un socialismo que no sea dogmático, que esté bien fundado en el conocimiento, que no tenga miedo a estudiar, que no tenga miedo sobre todo a estudiar a los contrarios para poder generar una crítica bien fundada. Mi principal chamba como socialista, como gente de izquierda, es fundar lo más posible la crítica que le hago al gobierno. Es mi mejor contribución. Y bueno, pues muchas gracias.